Mientras caminaba por el pasillo de mi edificio de regreso del trabajo, de repente alguien me agarró bruscamente del brazo. Confundida y asustada grité, mientras me arrastraban al interior de un apartamento en penumbras. Dentro pude ver a mi captor, quien solo me dijo: "Lo siento, pero no tenía otra opción". Hola, mi nombre es Elisa. Me gustaría que escucharas mi historia. A los 24 años, me encontraba trabajando para una conocida empresa comercial. Disfrutaba de la libertad de vivir sola y ganar mi propio dinero. Crecí con una madre soltera que siempre trató de darme lo que necesitaba, pero nunca me daba dinero líquido, a pesar de que tenía buenos ingresos. Su forma de criarme era ciertamente hermética, sobreprotectora, y por eso la tildaron de ser una madre tóxica, lo que me llevó a querer hacer mi propia vida alejada de ella. Yo nací y crecí en un pueblito cercano a Nueva York. Mi casa de la infancia estaba alojada algo aislada del centro, por lo que se me hacía difícil poder moverme sin coche ni autobús. Criada por mi madre soltera, sé que debería estar muy agradecida, pero sus constantes restricciones y maneras cortantes lo que hicieron fue crearme ciertos resentimientos hacia ella. Cuando cursaba mis grados de primaria, le pedí que me diera mesadas para poder desenvolverme económicamente en mis necesidades básicas de colegio, pero ella de forma tajante me dijo que no, porque eso podría luego traerme problemas. Nunca pude realmente celebrar un cumpleaños digno de mi edad porque no había nada de divertido en recibir una pila de libros aburridos y decepcionantes. No cabía duda de que mi madre no era para nada como los padres de mis amigos. Yo pensaba que al llegar a la secundaria las cosas cambiarían en alto grado a mi favor, pero qué va, cuán equivocada yo estaba. El cerco que había alrededor de mí se fue estrechando cada vez más. No solo seguía sin recibir nada de dinero de mi madre, sino que su sistema de monitoreo y restricciones hacia mi persona eran asfixiantes. Ella continuaba tratándome como a una niña de 10 años. No podía salir a ninguna parte con mis amigos sin una estricta vigilancia, pero mucho menos poder salir a una cita romántica. Sucedió que una vez cometí el craso error de escaparme para quedarme con mi novio toda la noche. A la mañana siguiente llegué a casa. Yo sabía que lo había hecho mal, que ni siquiera la vigilancia extrema de mi madre y sus imposiciones justificaban lo que yo había hecho. Y como deben esperarse, la reacción de mi madre no podía ser más escandalosa y dura. Me sentenció a durar 2 días sin alimentos y tampoco podía comprar comida afuera. Total, tampoco tenía dinero para eso. No sé qué era más difícil, el hambre por la que estaba pasando o la vergüenza que me daba al solo pensar pedirle algo de comida a mis compañeros de clase. Luego de esos 2 días, mi novio, que me notó demacrada y débil, me preguntó qué me pasaba. Yo ya no podía ocultarlo más, y entre grandes sollozos le conté lo que me estaba pasando, sobre cómo mi madre, para darme un castigo ejemplar por haber caído en el terrible error de haberme escapado para estar con él, esa noche, decidió no darme ninguna clase de alimentos por un plazo de 2 días. Mi novio escuchó con asombro todo eso. Al principio pareció que con paciencia me entendía, pero con el paso de los días se fue alejando de mí sin darme ninguna explicación. Más adelante, a través de sus amigos, me enteré de que le parecía que mi madre era un verdadero problema y que no quería lidiar con eso. Además, dijo que yo estaba muy desesperada por eso y que a él le daba miedo estar así cerca de mí. Debo confesarles que me sentí abandonada también por él. Ahí me di cuenta de que ya no había nada que hacer porque él no estaba dispuesto a jugársela por mí. No me iba a defender ni a proteger, y aunque yo lo quería, ya nuestra relación llegaba a su punto final. Aunque sabía que fue un acto de cobardía de parte de él abandonarme cuando más lo necesitaba, yo decidí reflejar mi desencanto y dolor hacia mi madre, algo que se lo hice saber de la manera más cruda y sincera posible. Le grité y la culpé de que mi novio me había abandonado y que incluso mis amigos se habían alejado de mí. Estaba furiosa y le exigí que dejara de controlarme y atosigarme. Ella se quedó mirándome de forma indiferente para luego decirme que estaba muy feliz por el hecho de que mi novio me hubiera abandonado. En ese momento entendí que la razón de vivir de mi madre era controlar mi vida. Desesperada y sabiendo que nada ganaba con seguir discutiendo con ella, me fui corriendo hacia mi cuarto. Entré y cerré la puerta. Lloré por mucho tiempo y de repente escuché la voz de mi madre.
que con voz preocupada se interesaba por saber cómo me sentía y que sí quería comer algo. Luego de la secundaria, decidí mudarme sola y canalicé toda mi frustración, rabia y dolor en mis estudios, prometiéndome convertirme en estudiante universitaria. Es así como comencé a trabajar a medio tiempo y falsificaba la firma de mi madre cada vez que me era necesario hacerlo. Poco a poco pude conseguir la beca y fui admitida en una universidad de Nueva York. Cuando quise restregarle mis éxitos a mi madre, con la clara intención de molestarla, ella lo que hizo fue decirme con dulzura: «Amada hija, me alegra mucho que estés viendo y cosechando el fruto de tu gran trabajo». A la verdad que eso, en vez de alegrarme, me enfureció al no hacer sentir mal a mi madre por eso. El que la universidad que me había aceptado quedara a no más de 20 minutos de mi casa significaba que no me dejarían vivir sola, así que no me quedó de otra que volver a vivir bajo el mismo techo con mi mamá. Todos esos años de arduos estudios en la universidad se hicieron más pesados en la compañía atosigante de mi mamá, aunque para ser sincera, ella había ido presentando ciertos cambios de mejoría respecto al pasado. Con el paso de los años, al fin pude graduarme de la universidad y ese día mi madre me sorprendió regalándome un teléfono inteligente. Todo eso parecía indicar que mi madre me estaba dando más libertad. Fue así que comencé tiempo después a aplicar por un puesto en una famosa compañía situada en Nueva York. Mi vida ahora de trabajo junto a mi edad me confería ese estatus de adultez y libertad. Así que decidí vivir separada de ella, no sin antes expresarle mi gratitud por su ayuda y cambios en los últimos años. Ella solo me miró, sonrió feliz y me dijo: «No es nada, hija. Sé que muchas veces me extralimité y otras veces tú no me entendías. Pero ser madre conlleva hacer muchas cosas y no siempre acertamos. Ve, hija mía, y haz lo mejor que puedas». Sabía que mi madre había cambiado un poco. Yo noté esos cambios, pero no pensé que me dejaría marchar tan fácilmente. El asunto es que me fui a vivir cerca del centro de la gran urbe, en un apartamento de un lindo edificio, donde luego de varias semanas ya conocía las caras de mis vecinos. Mi apartamento quedaba en la esquina del edificio y a mi lado tenía de vecino a un hombre llamado Romero. Él era unos 4 años mayor que yo y de aspecto amable. Nuestras conversaciones eran esporádicas y se limitaban a un simple saludo, un hola y ya. Una de las cosas que hice fue que nunca le había dicho a mi madre dónde yo estaba viviendo, para así evitarme que fuera a visitarme de sorpresa. Un día me preguntó dónde yo estaba viviendo. Solo le dije que si necesitaba verla o ella a mí, podíamos quedar en encontrarnos en algún lugar. No fue algo que le simpatizara mucho, pero terminó aceptándolo sin mayores que decir. El tiempo siguió pasando, pero pronto esa paz que había entre nosotras se vio interrumpida por las constantes llamadas y mensajes que ella comenzó a hacerme, aún en mi horario de trabajo, lo cual me irritaba y me estresaba bastante. Esta molesta situación se siguió prolongando por 2 años más. Ya a los 24 años, en mi segundo año de mi tiempo en la empresa, para esa fecha el incremento de mi sueldo fue muy sustancial. Se sentía muy bien poder ser independiente económicamente. Continué entregada a mi trabajo y poco a poco fui ignorando las llamadas y mensajes de mi madre. Además, como ella no sabía dónde yo vivía, no había de qué preocuparse de que apareciera de repente en casa. Su imagen e influencia fueron desapareciendo con el paso de los años de mi vida. Sucedió que un cierto día, luego de tomarme unas copas luego del trabajo, regresaba a casa a eso de las 10 de la noche. Al subir al tercer nivel donde estaba mi apartamento, de repente alguien me agarró del brazo y me alaba hacia el departamento del lado. Asustada me resistí, pero ese hombre por supuesto que era más fuerte que yo. Furiosa ya dentro del apartamento ajeno grité: «¿Qué demonios estás haciendo, Voy a llamar a la policía de inmediato». Pero era mi vecino Romero, quien de inmediato se disculpó diciéndome que no tenía otra opción. En medio de mi confusión le acusé de que si estaba tratando de aprovecharse de mí. Mas él me instó a que me calmara, con voz tranquila. Luego me dijo algo que me asustó mucho más. «Perdón que la haya asustado, pero no podía permitir que usted entrara a su apartamento sin antes advertirle que había alguien entrar ahí hace rato». Me quedé mirándolo, sospechando que quizás se trataba de una trampa. El señor Romero sonaba y se veía muy serio. De todos modos, al no estar acostumbrada a este tipo de situación, intenté escapar, pero él volvió a asirme del brazo y con voz firme me dijo: «Estése quieta. ¿No entiende que sería peligroso para usted entrar a su apartamento bajo estas condiciones? ¿Quién sabe qué clase de persona está ahí?
Me quedé tranquila e indecisa por un momento, sin saber si debía creerle o no, pero pude notar que su mirada era sincera y había algo de desesperación al mismo tiempo. Aunque habíamos conversado pocas veces, una corazonada me inclinó a confiar en él. Acto seguido le pedí que me describiera a la persona que había visto entrar a mi apartamento y me dijo que aunque no había podido ver claramente, era una persona que vestía pantalones y camisa larga y negra, con un aspecto muy sospechoso. Era una persona que antes había visto merodear el edificio. Hace como 3 horas, cuando llegué, me dijo, pude ver que esa persona de negro entraba a su apartamento. Es muy raro ver a una persona de negro en esta temporada calurosa. Yo me quedé pensativa y analizando el asunto. Es tan extraño que alguien entrara a mi casa sin tener llave. Eso me puso aún más nerviosa y Romero continuó. Yo pensé que tal vez era algún amigo o tu novio, pero cuando te vi llegar sola, se me encendieron las alarmas porque es bastante raro que una persona, excepto de ti, se quede más de 3 horas sola en tu apartamento. Es por eso por lo que sospeché que esa persona podría representar un peligro para ti. Fue por eso que decidí detenerte, aunque sé que te asustaría bastante. Sus palabras me sumergieron en un estado de pánico aún más profundo, ya que podría ser muy posible que el intruso pudiera aún estar ahí dentro de mi apartamento. El caso es que yo no le había dado mi llave a nadie, no tenía novio ni había hecho planes con ninguna amiga. Desde que tuve una amarga experiencia con un novio, he decidido por mucho tiempo no tener relaciones románticas ni amigos íntimos. Romero, al verme tan nerviosa, me preguntó, «Dime, Lisa, ¿te ha hostigado alguna persona últimamente? ¿Alguna persona perversa te ha estado acosando?» «No, que yo sepa», le contesté. Realmente no llegaba a mi mente ninguna persona sospechosa, así que pensé que lo mejor sería llamar a la policía, pero no estaba segura de hacerlo. Después de todo, toda esta historia se basaba solo en la palabra del señor Romero. Además de ser todo cierto, no estábamos seguros de que el intruso aún permaneciera en mi apartamento. De pronto, el timbre de la puerta sonó bruscamente, lo que hizo que mi corazón se acelerara a 1000 palpitaciones por minuto, mientras el temor se dibujó en la cara de Romero. Aún en medio del temblor que dominaba todo mi cuerpo, me acerqué al ojo de la puerta y con espanto y gran sorpresa pude ver a la persona vestida de negro, que esta no era nada más ni nada menos que mi madre. Romero, al ver mi rostro demacrado por la sorpresa, preguntó, «¿Qué sucede? ¿Quién es?» Le contesté que era mi madre. Romero dijo, «Entonces es posible que confundiera a tu madre con un ladrón o acosador. De ser así, te pido perdón por el malentendido». Le dije que no se preocupara, pero no quise decirle que el motivo de mi espanto era volver a ver a mi madre, y más en esas circunstancias, que revivió mis pesadillas que habían quedado dormidas en el pasado. Para nada le conté sobre la relación tóxica que viví con ella por tantos años. Ahora además, yo estaba sorprendida porque no sé cómo mi madre dio con mi paradero, si jamás le dije dónde yo vivía y mucho menos le daría la llave. Mi madre comenzó a tocar la puerta con fuerza y dijo, «Hola, sé que mi hija está ahí, por favor que salga». Se escuchaba la voz de mi madre en el pasillo. Mientras yo seguía preguntándome cómo era posible que ella estuviera ahí, ¿cómo sabía ella que yo estaba en el departamento de Romero? Haciendo acopio de todo mi valor y fuerza, abrí la puerta. Y ahí estaba mi madre, que me dijo, «Elisa, por fin te encuentro. No sabes cuánto tiempo tengo tratando de ponerme en contacto contigo. Ya no me tomas las llamadas ni contestas mis mensajes. Dime, ¿por qué has estado ignorando todo este tiempo a tu madre y cuándo piensas volver a casa?» Ver a mi mamá ahí parada, de lo más normal, me hizo sentir tan mal, y toda esa vieja sensación de control por su parte a mi persona me cubrió por completo. Así que secamente le pregunté, «Mamá, dime una cosa. ¿Cómo supiste dónde yo vivía? ¿Cómo llegaste aquí?» Ella tranquilamente me dijo, «Bueno, hija mía, tú sabes que una madre siempre tiene la responsabilidad y el instinto de velar por sus hijos. Y más tú que eres mi única hija. No importa cuán grande seas, siempre yo quiero estar a tu lado y saber de ti. Yo sabía que tú ibas a intentar desaparecer y temiendo que no volviera a verte mucho en mi vida, decidí utilizar algo que sé que no ibas a estar de acuerdo». «¿A qué te refieres, madre?», le pregunté cortantemente. «¿Te acuerdas del smartphone que te regalé?». «Claro que me acuerdo. Fue una sorpresa para mí que me hubieses regalado ese teléfono, lo cual para mí en ese momento de mi relación contigo representó un gran paso a mi libertad e individualidad». «Bueno, hija, no te va a gustar lo que te voy a decir.
pero me auxilié de una persona experta en asuntos de hackeo de dispositivos y antes de entregártelo le pusimos un rastreador. Fue así como desde mi propio teléfono he sabido en todo este tiempo a dónde vas y dónde has estado viviendo. Al oír eso, el señor Romero se quedó con la boca abierta de asombro y en mi caso sentí una ola de calor, de furia y vergüenza que me cubría todo el rostro. Sabía que mi madre siempre hizo de mi vida la razón para vivir la de ella a través del control, pero que llegara a este punto jamás lo esperé. Así que llena de un enojo increíble le dije: mamá, esta ocasión has llegado a un punto en que has traspasado todos los límites de control e invasión de privacidad y es algo que jamás pienso perdonarte. Ella, al verme casi fuera de control, cierta normalidad, me dijo: pero hija mía, entiende el corazón de una madre. Tú eres mi única hija. ¿Y cómo podrías pretender que pudiera vivir sin saber de ti? Y si algo te pasaba, ¿cómo podría yo vivir sin poder hacer nada para ayudarte? Traté de controlarme lo más que pude y respirando profundamente, traté de hablarle en el tono más pacífico y calmado que pude. Mamá, escúchame bien. Ya aprendí a vivir mi vida fuera de tu control tóxico. Ya yo soy una persona adulta. Soy una mujer y no tienes el derecho ni como madre, ni tampoco legal, de querer vivir tu vida controlando la mía. ¿Qué clase de amor es ese que dices sentir por mí? Si no me quieres dejar volar con mis propias alas y tomar mis propias decisiones sin que tengan que pasar por el filtro de tu control. El amor es libertad, no control. Pero hija mía, por favor entiéndeme. Yo no puedo vivir sin saber de ti ni saber qué haces o dónde estás. Eres mi hija, mi única hija. Por favor, no te enojes conmigo. Mamá, le interrumpí. Óyeme bien. No pienso volver a vivir contigo en tu casa, ¿ok? Eso jamás va a pasar otra vez. Sí, lo sé, ciertamente soy tu hija, pero no soy tu posesión, puntualicé. Mientras Romero observaba todo, en silencio y asombro. Ya sin querer seguir viendo y escuchando a mi madre, cerré abruptamente la puerta, mientras mi madre seguía gritando afuera que saliera. Los vecinos, al escuchar el escándalo, llamaron a la policía. Ellos vinieron y detuvieron a mi madre y la llevaron bajo la alegación de interrumpir el orden en un lugar privado. Pasaron varios meses después de ese feo y desagradable incidente con mi madre. Ya había cambiado mi celular y me había mudado a otro apartamento, pero seguía teniendo contacto con Romero. Un día él me citó para decirme algo, y ese algo me sorprendió. Me confesó que él había empezado a sentir una especie de sentimiento romántico hacia mí, lo cual debo admitir no me desagradó, pero lo tomé con calma. Ya teníamos cierto tiempo de trato y me había demostrado que era diferente a otros hombres que había conocido. Él me había dado pruebas de que realmente yo le importaba y que se interesaba por mi bienestar. Así que le dije que nos diéramos un tiempo de trato, que me entendiera, porque necesitaba volver a abrir mi corazón románticamente hacia alguien. Él lo entendió y seguimos viéndonos, sin presionarme al respecto. Siguieron transcurriendo los días y en una ocasión, mientras cenábamos, me miró y me dijo: Elisa, quiero que me permitas decirte algo, pero por favor no te moleste. Pensando que me hablaría sobre sus sentimientos hacia mí, le dije: Romero, no te preocupes, sé de tus sentimientos y quiero decirte que yo he pensado que es tiempo de que formalicemos nuestra relación y la pasemos a un nivel más profundo. ¿Qué quieres decir? ¿Que ya estás lista para aceptar ser mi novia? Me preguntó con los ojos iluminados de felicidad. Sí, Romero, ya tienes ese lugar especial en mi corazón, mucho más que el de un buen amigo. Yo me he enamorado de ti. Tú has logrado abrir nuevamente mi corazón para amar sin miedos. Romero me abrazó con todo el deseo que tenía guardado en su corazón y me dio un tierno beso que me hizo estremecer de pies a cabeza. Luego de unos 20 minutos de hablar sobre lo nuestro, nuestros planes, él me confesó que su plan no era, aunque lo deseaba más que nada, hablar de nosotros, pero que por respeto siguió dándome tiempo. Lo que él quería hablarme era sobre mi madre. Al escuchar el nombre de mi madre, sentí que mis manos se hacían hielo. Por favor, tú sabes que no quiero nada que tenga que ver con ella. Lo sé, pero debes saber que tu madre, luego del enfrentamiento que tuvieron en mi apartamento, comenzó a desarrollar una especie de ansiedad y estrés insufrible. Llegó a visitarme y rogarme que le dijera dónde estabas, pero nunca le quise decir. Y bien hiciste, gracias por eso y por favor, cambiemos el tema.
Esta noche es solo para nosotros. Sí, lo sé, mi amor, pero hay algo más que no sabes y creo que sí necesitas saber. Lo miré ahora con cierta extrañeza y le dije, ¿de qué se trata ahora? ¿Qué cuento nuevo tiene mi madre para convencerte de que le digas dónde estoy? Romero me miró y algo preocupado me dijo, quisiera que fuera un cuento, pero no lo es, Elisa. Mientras tu madre seguía visitándome, me di cuenta de que algo le estaba pasando. Llegué en más de una ocasión a encontrarla tocando en tu viejo apartamento preguntando por ti, y cuando no le abrían iba al mío y me pedía entre lágrimas que te llamara, que ella necesitaba ver a su amada hija, su precioso tesoro. Era como si nunca había pasado nada entre ustedes. En su rostro, al mencionar tu nombre, se reflejaba un amor de madre que pocas veces había visto. Esa situación siguió repitiéndose hasta que un día, el inquilino cansado de tu mamá llamó a la policía y se la llevaron presa. Pero ese mismo día, un efectivo de la policía acompañado de un miembro de sanidad mental fue preguntando al apartamento. Cuando los vi salí y me dijeron que tu madre necesitaba atención médica urgente porque tenía un estado muy avanzado de Alzheimer. Al escuchar eso, no pude impedirle a mi corazón llenarse de un gran dolor. Sí, reconozco que es cierto que no quería saber de vivir cerca de mi madre por lo tóxica que era, pero esta noticia enterneció mi corazón de niña que amaba a su madre cuando era pequeña. Romero, al verme así, me tomó las manos y me dijo, sé que la relación entre ustedes fue un desastre y todo por su culpa enfermiza de controlarte, pero esto, Elisa, es otra cosa. Esto lo cambia todo. Y dime, ¿dónde está? Le pregunté con un nudo en mi garganta. Él, mirándome fijamente, me dijo algo que me dejó en shock. Algo que nunca pude haberme esperado. Te invito a que no te pierdas la continuación y final de esta gran historia en su capítulo final, próximamente. Siempre y cuando te gusten los contenidos de este canal, te pido que lo sigas y que te hagas miembro para así seguir llevándote nuevas y grandes historias emocionantes.